A nuestro amado grupo de Instituto Bíblico les mandamos un saludo. Estamos en la hora 7 de nuestro curso de interpretación profética y el tema es Juicio del Gran Trono Blanco. Vamos a ver este contexto para poder comprender toda la temática que implica. Primer punto, tenemos como una definición. Dice: el Señor Jesucristo juzgará a todas las personas. Los no redimidos serán lanzados al lago de fuego. Los creyentes trasladados a la ciudad celestial. Entonces, el juicio ante el gran trono blanco es donde Jesús separa a los que son creyentes de los que no son creyentes. Y bueno, los no creyentes tienen una condenación, en este caso eterna, y los justos o justificados por Jesús tienen una glorificación eterna. Vamos a ver al Señor Jesucristo como juez. Punto 2. Hay 9 textos que queremos contemplar. Versículo Mateo 19:28.1. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí, al hablar del carácter de Jesús como juez, entendemos que Él va a ejecutar el juicio del gran trono blanco. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, es Jesús quien ejecuta este juicio, pero dice que comparte ese juicio con los santos. Dice que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Se refiere aquí a los creyentes en Cristo para juzgar la falta de fe que Israel tuvo en cuanto a Jesús. Entonces hay varios juicios ahí que son subsidiarios ante el primer gran juicio, que es por el pecado de la gente, el juicio del gran trono blanco. Punto 2, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Bueno, entonces Mateo añade un detalle. Además de que la iglesia juzga la falta de fe de Israel, en este caso dice los santos ángeles con él. Entonces, cuando esté en el juicio de gran trono blanco, los ángeles estarán alrededor de Jesús, dándole realce, dándole importancia a este evento tan trascendental, donde se define la condenación o la glorificación de las personas, según sean creyentes o no. Punto 3, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, en la gran comisión, Mateo 28, cuando Jesús habla de que la iglesia va a evangelizar al mundo, dice que toda potestad le es dada. O sea, Jesús como juez tiene toda la autoridad. Finalmente, esa potestad es así como la autoridad dada por el Espíritu Santo y por el Padre para que Jesús ejecute el juicio. Y esta potestad también la tiene para enviar a la iglesia a predicar a las naciones. Punto 4, Lucas 22:30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, Lucas 22:30 tiene una conexión directa con Mateo 19:28, el punto no que decíamos, donde dice que los creyentes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces nos da otra vez la importancia de que la iglesia tiene que juzgar la falta de fe que tuvo Israel. No es un juicio para salvación o no, sino nada más para reforzar que el rechazar al Mesías fue un gran error en las 12 tribus de Israel, en este caso en el pueblo judío. Punto 5, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tenemos aquí en Juan 5:30 una conexión directa. Se repite el texto en Juan 8:36. Cuando Jesús como juez dice que tiene toda la autoridad para juzgar, dice que está juzgando no para su voluntad, sino para el Padre. Y vemos entonces una definición del Padre y del Hijo en cuanto al juicio. El Padre envía al Hijo para dar esta salvación, pero el Hijo tiene todo el juicio sobre el pecado de la humanidad y tiene un juicio de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre. Hay una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo allí. Punto 6, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces aquí Juan 5:22 tiene una definición de Jesús como juez, pero dice que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Esto es entonces así como una reafirmación de los textos que considerábamos, donde Jesús es quien ejecutará este juicio para dar la salvación o no a las personas. Punto 7, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
Entonces aquí, describiendo a Jesús como juez, quien va a ejecutar el juicio ante el gran trono blanco, dice que todos tienen que honrar al Hijo. La voluntad perfecta del Padre es que la humanidad entera honre a Jesús. Honramos al juez que nos va a juzgar, y los que somos creyentes, por la misericordia de Dios, perdona nuestros pecados, con su sangre borró nuestros pecados, pero toda la humanidad, aun los que no reconocen a Jesús como Salvador, tienen que honrar a este juez porque estarán delante de su trono. No importa si la gente fue creyente o no, todas las personas van a estar delante del Señor en este juicio. Punto 8, Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, haciendo una conexión con todo lo que dice Juan 5 de Jesús como juez, dice aquí que tiene toda la autoridad porque es el Hijo del Hombre. Ahora, añade aquí esta relación con el título que Jesús usó más. En su ministerio terrenal, el nombre que Jesús se dio a sí mismo en más ocasiones es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, recordamos aquí cómo relacionándole con la salvación necesaria para la humanidad. Y también, como dice la palabra del Señor, que los hijos son la herencia de los padres, entonces Jesús es la herencia para la humanidad. La herencia para todos los que quieren creer, porque Él es el que da la salvación. Entonces dice, van a honrar a Jesús como juez y Él es el Hijo del Hombre. Le habla ahí de ese título donde Jesús usó en tantas ocasiones. Hechos, punto 9. Hechos 17:31, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, seguí predicando el apóstol Pablo en Atenas, hablando de Jesús como Salvador, dice que Dios estableció un día para juzgar al mundo. O sea, este texto describe exactamente el juicio ante el gran trono blanco. Será un día en que toda la humanidad va a ser juzgada delante del Señor. Dice con justicia. Finalmente, los no creyentes, por su vida, por su testimonio de lo que en falta de fe hicieron o se acercaron o no a Dios, serán juzgados. Pero los creyentes ya fuimos juzgados en Jesús. Fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió, ya Dios nos dio el perdón y la sangre de Jesús nos ha cubierto y estamos totalmente perdonados por esa misericordia tan grande del Señor. Pero dice aquí Pablo, entonces Jesús va a juzgar al mundo con justicia y es el varón al que Dios levantó de los muertos. Entonces habla de la resurrección como un testimonio de quién es Jesús el juez. Jesús el juez es el que resucitó, el que nos dio vida eterna, es el verbo de Dios. Punto 3, tenemos descripción del juicio. Hay una serie de textos. El primero es Mateo 12:36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces empezamos a ver algunas de las razones por las que los seres humanos somos juzgados delante del Señor. La palabra ociosa es una palabra sin sentido. Una palabra que puede ser ofensiva, puede ser solamente algo que se está diciendo sin ninguna intención. Entonces dice el Señor, de nuestras palabras daremos cuenta en el día del juicio. Por eso es importantísimo que lo que decimos siempre tengamos una forma de cambio en la forma en que hablamos, porque Dios se glorifica con nuestras palabras, o también ofendemos a la gente con nuestras palabras, y las palabras ociosas que no tienen ningún sentido, pues tampoco tienen un valor delante del Señor. Daremos cuentas delante del Señor de ellas. Romanos 2:4.2 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que en su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo aquí en la carta a los Romanos dice que no menospreciemos las riquezas de la benignidad. La benignidad es que Dios no quiere hacer mal, quiere hacer bien, Dios quiere perdonar, envió a su Hijo para darnos la salvación. Dice que además tiene paciencia. Entonces esa paciencia es así la espera ante actitudes que no son lo mejor que puede haber. Dios tiene paciencia y es sinónimo de longanimidad, largura de ánimo. Habla de paciencia y longanimidad. Dios tiene paciencia esperando que la gente se arrepienta. Dice porque por su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, constantemente Dios invita a la gente para que vengan al arrepentimiento. El Evangelio se presenta. En el Antiguo Testamento los judíos tenían una ley tan perfecta, las ceremonias tan significativas de lo que es Jesús. Entonces ya tenemos miles de años de un testimonio donde la gente pues puede escuchar y acercarse al Señor. Y la iglesia hoy tiene el gran privilegio de predicar este Evangelio. Romanos 2:5, también tenemos de Romanos 2:4 al 16, son varios textos que nos habla de Jesús como juez que nos guía al arrepentimiento. Dice Romanos 2:5.3, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habla de los inconversos, dice, el corazón no arrepentido. El corazón no arrepentido representa a la persona que no se quiere arrepentir, que sabe que está en pecado, que Dios le llama al arrepentimiento, pero no se quiere arrepentir. Dice, entonces atesoras ira para el día de la ira. La persona que no se quiere arrepentir, que rechaza la gracia de Dios, está atesorando juicio de parte del Señor. Dice, y va a ser la revelación del justo juicio de Dios. Ahí la revelación, la palabra es apocalipsis, es dar a conocer el justo juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios va a ser perfectamente justo, pero nos está llamando al arrepentimiento. No va a haber ninguna injusticia delante del Señor, pero el único medio de justificación es la sangre de Jesús, la cruz de Jesús. Punto 4, Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces aquí nos dice que en este juicio del Señor, a cada persona por su pecado se le va a pagar. O sea, va a tener una consecuencia de su pecado. La palabra obras es ergón, quiere decir lo que cada quien hace, lo que nosotros producimos. Producimos mucha maldad, producimos todo tipo de pecado, todo tipo de tentaciones que tenemos, y entonces son obras que están mal delante del Señor. Dios nos va a juzgar en este juicio del gran trono blanco por las obras que hicimos mal, pero lo único que borra las obras que tenemos es la sangre de Jesús. Punto 5, Romanos 2:7, vida eterna a los que perseveraron en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces aquí define muy claramente la diferencia entre los convertidos y los no convertidos. Dice el versículo 7, va a haber vida eterna para los que perseveran y buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces es una definición de la fe. Gracias a Dios porque tenemos la fe. Una vez recibimos el Evangelio, alguien nos predicó, escuchamos la palabra de Dios y estamos en Cristo. Pero ahora hay que perseverar. Hay que perseverar en esta fe, mantenernos, enfrentar muchos problemas, muchas situaciones adversas y muchas dificultades, pero por la gracia del Señor podemos continuar. Dice, porque buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, nuestra búsqueda ya no es lo material, ya no son cosas necesarias, son cosas temporales, pero ya no son lo principal. Lo que buscamos es la gloria del Señor y la honra y la inmortalidad delante del Señor. O sea, buscamos esos galardones de ser gente salva, de ser gente que se mantuvo en la fe y que estuvo en las cosas de Dios. Punto 6 es Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces el versículo 8 describe quiénes son los inconversos. Dice, hay ira y enojo para ellos. O sea, no va a haber el caso de que quienes piensan que portarnos como nos portemos aquí en la tierra, Dios nos va a perdonar y que Dios es bueno y que podemos mantener una vida de pecado y al final Dios nos va a mandar a la gloria, ¿no? Dice aquí, ¿no? Hay ira y enojo. A los que son contenciosos se refiere a una rebeldía del corazón. Están contendiendo contra Dios, contra su palabra, contendiendo contra lo que es la verdad revelada. Y no obedecen a la verdad, o sea, son desobedientes a la verdad que ha sido revelada. Sí, pero obedecen a la injusticia. Entonces es muy gráfica la frase, se mantienen en la injusticia. Lo que es no justo delante de Dios, toda forma de maldad, de abuso, de pecado, es lo que está rigiendo en la vida de los pecadores. Punto 7, Romanos 2:9. Decimos, Romanos 2 tiene muchos textos de esto que es el juicio del gran trono blanco. Dice versículo 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces nos habla aquí de una descripción de las consecuencias. Va a haber tribulación y angustia sobre los que hacen lo malo. Entonces las personas que hacen lo malo parece que están en una rebelión en contra de Dios y piensan que están con libertad. Están haciendo lo que quieren, pero en esa maldad siempre habrá consecuencias. La maldad de nuestro pecado siempre tendrá una consecuencia. Dice, y habrá tribulación y angustia. Entonces es un sufrimiento extremo. La tribulación y la angustia es la reacción que tenemos. Una aflicción de nuestro corazón porque no somos reprobados si nos mantenemos lejos del Evangelio. Cuando dice al judío y también al griego, habla del contexto de Pablo. Todos pensaban en judíos y en no judíos. Entonces Pablo dice, no importa si son judíos, si no están en la fe, si no están en el Señor, van a ser juzgados. Y los griegos, que era la cultura destacada del momento, finalmente también van a ser juzgados, no importando la relevancia de su cultura o riqueza o pobreza o cualquier condición personal. Punto 9, Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas
buenas para con Dios. Entonces, este texto que dice que Dios no hace diferencia entre las personas tiene una relación directa en el contexto con salvos o no salvos. Dice, los que no son salvos porque rechazaban la palabra. Dios les llamó, puso medios, pero no quisieron. Y los que están en Cristo por la gracia de Dios están en la salvación. O sea, no es una elección así arbitraria del Señor, sino que es la conducta de las personas. Quienes no quieren recibir el Evangelio están en injusticia y son reprobados. Quienes están en Cristo y están en el Evangelio, pues están cambiando la vida, están con una transformación del corazón y entonces tienen la bendición de estar aprobados por el Señor. Punto 10, Romanos 2:16, en el día del juicio en el cual Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Entonces describe en este texto, es el último de Romanos 2, que dice de Jesús como juez, dice, el Señor juzgará los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Aquí hay una definición muy clara del pecado. El pecado casi siempre se practica en secreto. Si todo lo que hacemos malo nos ocultamos para posiblemente no ser vistos por personas, pero Dios ve nuestro pecado, ¿no? Dice aquí entonces, los secretos de los hombres van a ser juzgados. Y esto nos habla de la apariencia que buscamos los seres humanos, porque muchas personas aparentan no ser perfectamente buenos o malos, sino una apariencia nada más, pero dice, los secretos de esas personas van a ser juzgados conforme a mi Evangelio. En la frase mi Evangelio, Pablo está tan seguro del Evangelio que está creyendo que dice, es lo que se ha predicado. No porque sea de Pablo, sino el Evangelio que él predica y en el cual él está escribiendo cartas y él está siendo uno de los grandes teólogos de Antiguo y Nuevo Testamento. Dice, este Evangelio de salvación en Jesús va a ser para juzgar los secretos de los hombres. Punto 11, Romanos 3:6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Aquí tenemos el texto de que seamos perfectamente justos. Dice de otra manera, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Dios es perfectamente justo. Va a juzgar al mundo. O sea, no es una persona o un grupo de personas, toda la humanidad va a ser juzgada. Desde Adán y Eva hasta la última persona que iba delante del Señor en el día del juicio, todo el mundo va a ser juzgado por el Señor. Dice Pablo aquí en Romanos 3, es tan perfectamente justo que por eso puede juzgar a toda la humanidad. Tenemos 3 textos más que están aquí en el Apocalipsis, punto 12, Apocalipsis 14:11. Y humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen y a nadie que reciba la marca de su nombre. Habla de la generación que va a estar con el anticristo. Y dice entonces, hay un humo del tormento que sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo. Los que están en condenación, los que rechazan el Evangelio, los que no quieren tener paz con Dios, están entonces aquí con un juicio permanente, dice, y hay un humo del tormento de ellos que sí sube por los siglos de los siglos. O sea, la condenación es eterna también. Así como la gloria es eterna para los salvos, también la condenación en este caso es eterna a los que rechazan el Evangelio, a los que se mantienen en sus pecados. Dice, este humo del tormento de ellos está permanentemente, dice, los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre. Se refiere a esa generación que en los 7 años de la gran tribulación prefieren creer en la bestia y en el falso profeta que recibe el Evangelio. Entonces toda la humanidad que estará allí como muy de acuerdo con esta gestión del anticristo y del falso profeta, parece que están haciendo algo muy inteligente, pero se están reprobando delante del Señor. Al aceptar la marca, recordamos la marca 666, que es así como ponderar al hombre. El hombre es el número 6, hombre, hombre, hombre. Ese egoísmo que tenemos, esa gloria que nos damos unos a otros tan egocéntrica, es la que lleva a la gente a la condenación. Punto 13, Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces aquí tenemos la descripción de lo que se le llama la primera resurrección. O sea, la resurrección primera es las personas que al empezar la gran tribulación son trasladados al cielo con el Señor. Dice allí van a ser trasladados porque en la gran tribulación solamente quedan las naciones inconversas, Israel que sigue inconverso, pero la iglesia es llevada. Entonces va a ser llevada y está en esa bendición, está en la presencia del Señor. Pero la gente que se quede aquí en la gran tribulación no va a vivir en ese momento. Dice, tienen una vida normal, los 7 años de la gran tribulación, o los que mueran en ese tiempo de la gran tribulación estarán en el sepulcro y aún en el milenio van a estar todavía pues sin resurrección, porque no fueron aprobados por el Señor. Entonces es una grande bendición la primera resurrección, los santos que el Señor va a llevar a su presencia, salvos de contexto judío y contexto cristiano, todos los verdaderos salvos delante del Señor se van en la
traslación de la iglesia. Entonces es una grande bendición ser parte de ese grupo en la primera resurrección. Tenemos aquí al menos otros 5 textos de Apocalipsis 20. Es Apocalipsis 20 del 11 al 15, el juicio ante el gran trono blanco. Tenemos aquí la descripción exacta de lo que es el juicio ante el gran trono blanco, porque es el texto que se refiere a este juicio y está en Apocalipsis 20. Versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, aquí es el apóstol Juan quien está recibiendo la revelación del Apocalipsis, y es quien ve un gran trono blanco. Un trono blanco y grande habla de la santidad y la autoridad de Jesús, y el que está sentado en él es Jesús. Dice: y delante del cual, o sea, de este Señor, en su trono huyen la tierra y el cielo. O sea, simbólicamente, ni la tierra ni el cielo pueden resistir el juicio. Solamente por la misericordia de Dios los salvos serán aprobados, pero los no salvos tendrán ahí una gran confrontación por su pecado. Dice: y ningún lugar se encontró para ellos, para la tierra y el cielo, que fueron como trasladados de delante del Señor. Así de grande es la autoridad de Jesús como juez. Punto 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces aquí tenemos un texto muy descriptivo. Dice: toda la humanidad, grandes y pequeños, están delante del Señor. Aquí decíamos grandes y pequeños, puede referirse a edades, o sea, niños que murieron van a estar delante del Señor. Los niños no tienen ninguna reprobación delante de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Pero también dice pequeños y grandes, o sea, las personas adultas o ancianas. Pero también puede referirse a la condición cultural o social, personas que no fueron relevantes en lo cultural, no fueron conocidas, y los que sí fueron grandes. Las personas en reinos, en gobiernos, en autoridad, en conocimiento, también puede referirse a eso. La palabra grandes y pequeños se puede referir a las dos cosas. Dice: van a estar de pie delante del Señor, o sea, de pie indica reverencia. Van a estar con toda reverencia ante el juicio de Jesús en el gran trono blanco. Y los libros que fueron abiertos es el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de los salvos, pero las vidas de todas las personas también están ahí registradas. Para Dios, toda vida de las personas está registrada delante del Señor. Dice: y fueron los muertos juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, cada persona que ha muerto va a ser juzgada por sus propias obras. No se borra, no se olvida, están escritas en un libro. En ese momento era lo más destacado en cultura, registrar por libros lo que a la gente le parece importante. Por eso para Juan dice que los libros estén ahí, libros de la vida de las personas, es algo así como una formalidad. Es una seguridad que nuestra vida está delante del Señor. Lo único que borra el libro de la vida nuestra, nuestro pecado, es la sangre de Jesús, para que estemos inscritos en el libro de la vida, o sea, la salvación dada por Dios. Por eso habla de varios libros ahí. Juan, punto 13, 23. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el contexto de Juan era muy preocupante la gente que moría en el mar. Recordamos nosotros que los barcos pues tenían que hacer muchas entregas de personas o de mercancías, o a veces por guerras, y cuando la gente moría en el mar era una preocupación porque tenían que arrojar los cuerpos al mar. Entonces decían, por eso el mar tiene que entregar sus muertos. Realmente es un simbolismo cultural de no importa si la gente murió en el mar o en la tierra, van a ser llevados delante del Señor. La muerte y el Hades entregan los muertos que hay en ellos. Recordamos aquí que la muerte es la condición, es el hecho de estar muerto delante del Señor, y el Hades es el lugar donde están los muertos, en este caso sin Cristo. Antiguo Testamento era el Seol, Nuevo Testamento es el Hades, el lugar de los muertos. O sea, este lugar donde están las almas de los muertos, todas las personas están en ese Hades que no son salvas, van a ser entregadas sus almas delante del Señor para juicio. Recordamos que los que estaban muertos en el Señor, Antiguo Testamento era el seno de Abraham. Y en el Nuevo Testamento es el paraíso. Es un lugar distinto porque las personas ya fueron juzgadas en Jesús, ya son salvas, y es un lugar bello, un lugar de comunión con el Señor. Pero el Hades es un lugar que habla de alguna soledad. No es el infierno todavía, pero se habla de soledad y habla de que posiblemente sean condenados. Solamente Dios sabrá si de estos que están en el Hades puede perdonar a algunos o no. Y la muerte, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces aquí habla otra vez de esos dos simbolismos. La muerte como el hecho de estar en esa condición de perder la vida, y el Hades el lugar
donde han estado las almas de los muertos y se fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ya son desechos delante del Señor. No que la muerte sea un personaje, no es un personaje, es una condición. Pero se habla aquí como de una manera sustantiva para explicar a la gente en su contexto que la muerte va a ser lanzada al lago de fuego en la condición o el hecho de estar muerto delante del Señor. Ya no va a operar la muerte, habrá vida eterna para los que están en el Señor. Y bueno, lamentablemente muerte eterna para los que no están en el Señor. Versículo 15, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, allá no habla aquí de ángeles o las condiciones hades y muerte de las personas. Todos los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que es el infierno y que es permanente y es eterno. O sea, hay que estar inscritos en el libro de la vida y esa inscripción nos la da la sangre de Jesús. Todos hemos pecado delante de Dios, hemos sido terribles delante de Dios, pero la sangre de Jesús nos lavó. Y al lavarnos nos ha dado la bendición de estar perdonados, totalmente perdonados por la misericordia de Dios, y esperamos ese día en el cual estemos delante del Señor para glorificarle. Punto 4 que tenemos es el contexto temático de este juicio del gran trono blanco. Es una serie de versículos. Punto 1, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces aquí Mateo 25 nos habla de los que están en condenación. No hay manera de que los que están en condenación, que rechazaron la salvación, que rechazaron la reconciliación con Dios, el perdón con el Señor, van a ser, dice, apartados del Señor. Lejos de la bendición que hay para los que son salvos, que son benditos, dice, del Señor, porque estuvieron en el Evangelio, porque recibieron la palabra de Dios. Dice, los que rechazaron la palabra y se quedaron en su pecado son malditos, o sea, están bajo maldición, y dice, son lanzados al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, van a ser lanzados al infierno por sus pecados, junto con el diablo y con todos los ángeles malos, los ángeles caídos que están allí en el infierno. Punto 2, tenemos varios versículos de Juan 3, del 17 al 21, es el juicio por el pecado. Dice versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí está una gran definición de Jesús. No fue enviado inicialmente para condenar. Dios no envió a Jesús para quitarle a los hombres la oportunidad de arrepentirse. Al contrario, Él fue enviado para dar la salvación. Entonces, si Dios envió a Jesús para dar la salvación, necesitamos urgentemente recibir la salvación y permanecer en la salvación y crecer en la salvación. Porque finalmente los que rechazan ese evangelio sí serán condenados. Pero quienes recibimos el evangelio no estamos en condenación, estamos en salvación. Versículo 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces define otra vez muy clara la diferencia. Versículo 3:18 de Juan. El que cree en el Señor no es condenado. Así es, tiene ya la bendición de la salvación, y sencillamente porque cree. No dice por obras o por otras cualidades o defectos el que cree. Nosotros necesitamos creer en la salvación dada por el Señor Jesús, el gran sacrificio hecho por nosotros. Dice entonces, el que cree en el Señor no es condenado, ya no tiene condenación, quiere decir, ya no tiene el juicio de reprobación. Pero el que no cree, ahí está la diferencia, los que rechazan el Evangelio y no quiere permanecer, dice, ya ha sido condenado. O sea, es interesante porque el que no cree es un presente y ya ha sido condenado, es pasado. O sea, hay una tal seguridad de condenación a los que no creen en este momento que no hay oportunidad a menos que se arrepientan y sean salvos como todos los que nos hemos arrepentido. Pero si no se quieren arrepentir, van a ser condenados. Por eso es así de capital importancia que prediquemos el Evangelio, que la gente se reconcilie con Dios, que la gente sea perdonada, porque los que no creen van a tener condenación. Dice, y da la conclusión, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que fue condenado es porque no creyó en Jesús. No quiso creer en el unigénito Hijo de Dios. Recordemos que el Antiguo Testamento predicaba a Jesús hacia futuro. El Mesías, las ceremonias era en futuro, hace ya 3.500 años. Y 2.000 años la iglesia lleva predicando la salvación en Cristo. O sea, ha habido un gran testimonio. Y previo a esto siempre está la conciencia. Todas las personas tenemos una conciencia delante de Dios. Y nuestra conciencia nos acusa de que lo que hacemos es malo o es bueno. La conciencia fue puesta por Dios para que no tengamos una justificación de que no hicimos algo que no estuviéramos conscientes. Siempre estamos conscientes y se requiere un arrepentimiento. La gente requiere arrepentimiento. 3:19 de Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces describe ampliamente la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué están reprobados ante el Señor? La luz vino al mundo.
¿Quién es la luz? Jesús. Hace 2000 años vino la luz, nació como un bebé, creció, predicó, murió, resucitó. Jesús ya vino. Hace 2000 años. La gente a veces quiere señales y obras, eso ya vino. Nos toca la iglesia, ya tenemos 2000 años predicando, ha habido mensajes extraordinarios de predicación del Evangelio y la gente puede escucharlo hoy. Aunque tenemos tanta tecnología, bueno, el mensaje ha sido predicado. La luz ya vino, es Jesús. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, esa luz de salvación, de seguridad, de quitar el temor y quitar el pecado, vino y la gente la rechazó. Amaron las tinieblas, o sea, no dice aquí que amaron la luz, amaron las tinieblas. O sea, estaban tan apegados a las tinieblas, al pecado, a la maldad. Dice, porque sus obras eran malas. Así de una manera simbólica, como cuando está oscuro en las noches y la gente hace delitos terribles porque aparentemente no se ven, o no se ven muy fácilmente. Dice que, bueno, la gente que está en pecado ama las tinieblas porque sus obras son malas. No quiere el Evangelio porque sus obras son malas. El Evangelio, Jesús, llegando al corazón de la gente, es la luz. Versículo 3:20 de Juan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, Juan aquí dice muy claramente que la gente que hace lo malo, o sea, los que están en pecado, dice, aborrece la luz, odia la luz, no quiere el Evangelio, no quiere recibir la palabra, dice, y no viene. Además de que odia la luz y no viene a la luz, no es salva, dice, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, describe claramente que la gente no quiere ser corregida. Todos hemos pecado, nuestro pecado fue terrible, pero nuestras obras ya fueron reprendidas. Cuando el Evangelio llega y cada día que estamos ante el Evangelio, aún los que estamos en Cristo, continuamente estamos viendo la luz de la palabra para ser perfeccionados. Pero la gente que no quiere esta obra no está deseando que sus obras sean reprendidas, o sea, que no haya una corrección de su conducta de parte de Dios para ellos. Pero Dios quiere corregir la conducta con el Evangelio. 3:21 de Juan dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, siguiendo la metáfora de la luz y las tinieblas, dice aquí Juan, bueno, el que practica la verdad, o sea, el que es salvo, el que está en Cristo, vive en la verdad, que la verdad viene a la luz. Venimos al Evangelio, venimos a la palabra, venimos a los mensajes del Señor, venimos a la comunión como cristianos. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, o sea, que sea conocido que somos creyentes. La justicia es un evento, una manifestación preciosa que debe de ver la gente. Cada creyente que está arrepentido, que vive en justicia, en sentido delante del Señor, debe de ser manifiesto ante la gente. Esa justicia, porque es una obra preciosa que el Señor ha hecho posible por el milagro de la salvación. Entonces, en los que estamos en Cristo, no queremos estar en tinieblas, no queremos aborrecer la luz, no queremos permanecer en nuestro pecado, queremos que se manifiesten nuestras obras delante del Señor y delante de la gente. Punto 3, Juan 9:41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Recordamos que Juan, en una buena parte del Evangelio, habla de la gente que empezó a rechazar a Jesús, que inicialmente recibieron milagros y bendiciones y después rechazaron el Evangelio. Y Jesús tuvo que reprender este grupo de personas en varias ocasiones. No estaban recibiendo al Señor, no creían el Evangelio y decían, nosotros no somos ciegos, tenemos la luz, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, o sea, no habría como decirles algo porque no pueden ver físicamente y simbólicamente en lo espiritual están ciegos finalmente, ¿no? Dice, ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, se daban cuenta de su pecado y no querían ver la luz del Señor, no querían ahí manejar la luz de salvación para sus vidas. Entonces, el pecado permaneció en ellos porque quisieron. Voluntariamente entendieron el Evangelio, entendieron quién era Jesús, esa generación a la que Jesús le predicó, y rechazaron el mensaje y sus obras eran verdaderamente malas. Su pecado permaneció. Punto 4. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, en Hechos 10, ahí tenemos predicando a Pedro en la casa de Cornelio y hablando de ese evangelio en una casa de un capitán romano con su familia, con conocidos que invitó para que vean a Cristo. Pedro les predica y dice, esto nos pasó a los judíos, pero es para todo el mundo. Nos mandó que predicásemos al pueblo, o sea, al pueblo judío en este caso, y estaban haciendo. La primera iglesia predicó varias décadas allí en Jerusalén. Y testifiquemos que Él habla de Jesús. Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces también aquí Pedro en su predicación dice, Jesús es el juez. El que Dios puso por juez de vivos y muertos es Jesús. O sea,
el que nos va a juzgar al final de cuentas es Jesús. No importa si estamos muertos, si ya estamos ante la presencia del Señor esperando el juicio, o los que estén vivos en ese momento, ¿no? En ese tiempo que predicó Pedro, y los que estemos vivos cuando el Evangelio se ha predicado, también tenemos necesidad de escuchar ese testimonio. Quienes estén vivos sepan que el juez de vivos y muertos es Jesús. Punto 5, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces describe claramente cuál es el efecto del pecado. Dice, el pecado entró por un hombre, recordamos por Adán y Eva, que cometieron este pecado. Entonces, en esa caída espiritual a que nacemos todos ya con la tendencia a pecar, nacemos con una naturaleza pecaminosa, una tendencia a hacer lo malo delante del Señor. El pecado entró por este hombre y por el pecado la muerte. Es así tan descriptivo, estamos todos muertos sin Cristo, nuestro pecado, estamos muertos delante del Señor. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces describe aquí el efecto de lo que fue la decisión de Adán y Eva. En su momento pecaron, pero ellos no son culpables de nuestro pecado. Nosotros nacemos con la tendencia a pecar, pero cada quien decidimos. Nuestro pecado es personal, la decisión es personal. No tenemos nadie que nos force a hacer algo bueno o malo, es una decisión personal. Tenemos libre albedrío. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Decidieron estar en pecado o decidimos estar en pecado, y el pecado está ahí como muerte para nosotros. Romanos 6:23 dice, un versículo muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí Pablo describe esa carta sobre la salvación, Romanos, que habla muy fuertemente de la salvación, así ampliamente. Dice, la paga del pecado es muerte. O sea, ¿cuál va a ser el resultado del pecado? La muerte. De momento el pecado parece atractivo, parece así muy gratificante, pero todo pecado traerá muerte. Trae una separación en cuanto a Dios, una muerte que puede ser eterna si no nos arrepentimos delante del Señor. Pero dice más, o sea, en oposición a esta muerte que tenemos porque decidimos pecar, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, así como todos pecamos y por esto tenemos muerte personal, si nos arrepentimos, el regalo de Dios para nosotros es la vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí vemos el gran valor de la vida eterna. El gran valor es que tenemos vida en Jesús, quien murió por nuestros pecados, quien con su sangre nos limpió. Y tenemos el regalo de vida eterna. Esa es la gran diferencia con la muerte eterna de los que no quieren del Evangelio, con la vida eterna de quienes estamos en Cristo. Y esta vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordamos aquí el término en indica pertenencia y posición. Estamos en Cristo, nuestro Salvador. Todos los que hemos recibido a Jesús somos salvos por su gracia y esperamos esa vida eterna manteniéndonos ahí en esa fe que tenemos en el Señor. Punto 7, Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces aquí habla muy claramente de cómo la concupiscencia, o sea, es la tendencia al pecado. La concupiscencia es una palabra fuerte de inclinación al pecado, inclinación a una gratificación física, a excesos, a todo tipo de abusos y pecado. Ese abuso que tenemos en el corazón, dice, después de que concibe, o sea, cuando dejamos que esa concupiscencia nos lleve a tomar decisiones, da luz al pecado. La luz al pecado es como dar una mujer a luz a un bebé. ¿Qué trae la concupiscencia? Pecado. Por eso decimos ahí siempre tenemos que estar luchando con la concupiscencia, que Dios nos santifique, que nos perfeccione para seguir su palabra. Pero si estamos en esa tendencia de pecado, pues vamos a cometer pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Otra vez así una iluminación como de dar vida a una mujer, a un bebé. Pero dice aquí, el pecado da luz la muerte. Concupiscencia, pecado, muerte. Son tres partes de la caída espiritual. Tenemos por eso que luchar con el Señor cada día, que el Espíritu Santo nos ayude a vencer nuestra concupiscencia para no decidir cometer pecados y que al no cometer pecados no caigamos en muerte. Porque quienes están cayendo en pecado constantemente, pues van a estar entonces en esa muerte espiritual. Punto 8, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces aquí Santiago, que describe también de la salvación de manera un poquito amplia, dice allí, el que guarda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Recordando muy bien como judío, hermano de Jesús, Santiago, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, dice aquí, bueno, el que guarda toda la ley, parece que está bien, parece que fue justificado, pero ofende en un punto, es como romper una cadena, se rompe la cadena, toda la ley se cae, porque al romper con un pecado, esa falta de esa
aparente consagración, entonces se trae a una condenación. La persona va a ser condenada delante del Señor. Recordemos que nadie pudo obedecer todas las obras de la ley, todas las demandas de la ley. Dice, entonces solamente tenían que estar buscando el perdón de pecados. Y en Cristo ya no es obedecer la ley por esfuerzo personal, sino por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, nuestro corazón, tenemos la justificación y nos mantenemos por la misericordia de Dios en vida eterna desde este momento. Pero gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos en la gracia, como enfatiza mucho todo el Nuevo Testamento. Apocalipsis 23, hay una serie de textos en Apocalipsis sobre esta condenación. Dice, a sus hijos heriré muerte, y a todas las iglesias que están sabrán que el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Entonces es el mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira. 2.23 de Apocalipsis. Dice, habla de un pecado que estaba tolerándose en una iglesia donde había adulterio, falsas profecías. Dice, habrá muerte en los hijos de esta persona que está ahí, en gran pecado. Entonces, el que va a juzgar a las personas, aunque estén en un contexto de una iglesia, si están en pecado, van a ser juzgadas. Dice, y las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea, Dios escarba en la mente y el corazón de cada persona. No por apariencia o por estar en una iglesia o no, sino que Dios conoce nuestro corazón. Y al conocer nuestro corazón, allí el Señor sabe si somos salvos o no. Y daré a cada uno según sus obras. O sea, va a escudriñar nuestro corazón, va a buscar en nuestro corazón, y si hay pecado, nos va a dar, según las obras, un castigo. Finalmente, el pecado es castigado y no debe ser tolerado de esa manera. Tenemos dos textos todavía. Apocalipsis 14 y 18. El primero es Apocalipsis 14, la tierra es cegada. Dice ahí versículo 14 y 15 de Apocalipsis 14. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies en la tierra está madura. Aquí representa entonces a Jesús en el momento del juicio, el que va a juzgar en el juicio del gran trono blanco. Dice, y la tierra está lista, así como un campo de uvas que tiene que ser ya cosechado para que no se eche a perder el producto. Es el momento ya. Y entonces ese juicio va a llegar. Finalmente, en este momento no ha sucedido el juicio del gran trono blanco, pero va a suceder. Dice, en su momento perfecto, hay una hoz aguda, habla de juicio de parte del Señor, y ángeles clamando ahí, le habla a la gente de la importancia del tema. Hay ángeles diciendo, va a haber un juicio para toda la humanidad. Entonces es importantísimo que estemos arrepentidos delante del Señor. Apocalipsis 14, 16 y 17 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo una hoz aguda también. Entonces dice aquí claramente que estaba sentado en esta nube, mete la hoz, es otro ángel que está ahí y va a cegar la tierra. Y dice, y este ángel que tiene una hoz aguda también está ayudando a la vendimia, está en el momento de la cosecha, de darle juicio a la humanidad entera. En el juicio del trono blanco, un ángel está junto con Jesús. Hay Jesús con una hoz y otro ángel con una hoz también. Dice, es el momento de salir en este juicio para la humanidad. Dice versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó al que tenía la hoz aguda y diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces vemos ahí la participación de un tercer ángel que viene a decirle al que tenía una hoz, al otro ángel que tenía una hoz, y dice vendimia, o sea, cosecha ya, es la cosecha de las uvas, ¿no? Dice, es el momento de cosechar, porque las uvas están maduras y la tierra es el momento de darle juicio. Entonces no va a retardarse este juicio, se va a suceder en su momento, y es importantísimo que cada persona recibamos el evangelio. Estemos en Cristo y seamos perdonados, estemos en la gracia del Señor. Por la misericordia de Dios tenemos la salvación, pero tenemos que predicarle a toda la gente que no está en Cristo, y el mensaje sigue siendo el mismo: recibir a Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados y consagrarnos al Señor. Versículos 19 y 20 termina con el texto de la tierra cegada. Dice versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta el freno de los caballos por 1600 estadios. Entonces recordamos aquí claramente que dice que este ángel que arroja
no corta con la hoz como Jesús en ese momento, dice, arroja su hoz a la tierra en el momento de un desplante de juicio, así se habla de un gran juicio, dice, y echa las uvas como si hubiera cortado uvas en el gran lagar. Recordamos que el lagar era un lugar donde se ponían las uvas para ser aprisionadas, literalmente las pisaban para producir jugo de uva, posteriormente vinos, pero dice ahí, entonces este lagar de la ira de Dios va a ser pisado. Entonces cada persona que está ahí en pecado delante del Señor no va a escapar de juicio, a menos que tenga el perdón de pecados en su vida. Y en esta ira de Dios se va a juzgar el pecado de cada persona, y dice, y salen sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, o sea, simbolizando como cuando se pisaba el lagar y salía el jugo de las uvas, ahora dice saldrá sangre. Ahí habla del juicio a las personas. Cuando habla de 1600 estadios, hablamos de que es así un espacio de juicio delante del Señor, perfectamente justo y perfectamente grande. Un estadio son 185 metros más o menos. Lo vemos aquí en 2 ocasiones en Apocalipsis, pero en este caso habla de 1600 estadios como un espacio muy grande que se podría llenar de sangre por la gente que en pecado va a ser juzgada delante del Señor. O sea, es tan amplio, esto que es incalculable. Tenemos el último texto, es la caída de Babilonia, Apocalipsis 18, de 1 al 8, dice versículo 1 y 2 de Apocalipsis 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La gran Babilonia, recordamos que representa a la humanidad apartada de Dios, la humanidad que solamente está en su pecado, la humanidad que está en sus placeres y en sus ganancias, porque habla de mucho comercio, de mucha prostitución, de mucho lujo. O sea, todo esto que a la gente le encanta es así como la muestra de la maldad que está en nuestro corazón. Entonces, esta gran Babilonia que cae delante del Señor, dice, ahora era una gran ciudad, pero se hace habitación de espíritus inmundos y de aves inmundas y aborrecibles. O sea, espíritu inmundo habla de demonios. Habrá una habitación de demonios en esta ciudad representativa de todo el mundo, que está separado de Dios, y además también de aves inmundas y aborrecibles, o sea, aves totalmente sucias delante del Señor y aborrecibles, porque pues muchas de esas aves están solamente consumiendo cadáveres, ¿no? Son así escatófagas. Entonces dice la palabra del Señor, va a haber esta habitación de aves que no son deseables, que no son lindas, porque el juicio viene. Entonces ese oropel que tuvo la gran Babilonia, riqueza y fama, abusos de sexo, abuso de riqueza, va a haber juicio finalmente. Apocalipsis 18, 3 y 4 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces sigue describiendo a la gran Babilonia. En algún sentido muy contextual, para Juan se refiere a Roma. La Roma imperial en la que Juan, en la que la iglesia era asesinada, en la que los emperadores mataron a tantos cristianos, pero tenía la ciudad riqueza en ese momento. Pero además de ser así muy directo con lo que fue Roma, Roma representa a toda la humanidad, en la riqueza y en la mercadería, ¿no? Porque dice aquí es como alguien que abusa de la prostitución, que se dedica a la prostitución, dice, han bebido debido de su fornicación, ha estado en fornicación, una impureza sexual, dice, y los reyes de la tierra, los más poderosos, los más ricos, han fornicado con él. Habla así como de una prostitución simbolizando la impureza espiritual, no físicamente nada más la fornicación, sino la falta de santidad delante del Señor. Dice, y los mercaderes, habla ahí de las ventas y las compras y los millones que se venden todos los días y que se siguen vendiendo. Bueno, esos millones también en una falta de consagración en el corazón de la gente, no habla de algo bueno, habla de un juicio, porque solamente se interesa por la compra, se interesa por la riqueza. Y dice aquí una voz del cielo al pueblo del Señor, a la iglesia, salgan de estos pecados y de estos deleites, no sean parte de sus plagas, porque va a ser juzgada con plagas, como fue juzgado Egipto, como son juzgadas con plagas también en la gran tribulación las naciones delante del Señor. Apocalipsis 18, 5 y 6 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, denle a ella como ella les ha dado, y páguenle según sus obras. En el cáliz que ya preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Entonces habla aquí del juicio de retribución de Dios a esta ciudad que representa, decíamos, a todo el pecado de la humanidad que abusa de riquezas, que abusa de sensualidad, abusa de todo el egoísmo. Dice, bueno, estos pecados han llegado hasta el cielo. O sea, el mundo piensa que no, pero Dios está viendo su pecado.
Dios ve el pecado de la humanidad y quiere juzgarle, quiere que se arrepientan, pero si no se arrepienten, llega el juicio, en este juicio de gran trono blanco. Y Dios se acuerda de sus maldades, o sea, no es singular, es en plural, tiene muchas maldades. Cuánta maldad se hace en ese medio totalmente económico, algo mercantilista, algo egoísta, algo que deshumaniza a la gente, ¿no? Solamente por ganancias así estratosféricas, que no tiene justicia, que no reparte riqueza como debería de repartirse para los pobres o para gente necesitada, solamente se está teniendo el énfasis de riqueza en la gran mayoría de la humanidad. Dice, bueno, así como ella le dio un cáliz, recordamos que era una copa donde se bebía a veces, en el caso de Jesús, el jugo de uva para la gran Santa Cena, pero también hubo algunas copas de veneno que se llama la cicuta. Recordamos que le pasó a Sócrates en la historia, que tuvo que tomar un veneno en una copa. Dice, y entonces en esa copa como de veneno, que ella preparó bebida, denle a ella el doble. Esta humanidad caída, este sistema mercantilista, y decíamos que está atropellando a los derechos de los demás, bueno, finalmente Dios va a juzgar, porque es exactamente la misma conducta que tenemos el día de hoy. Apocalipsis 18, 7 y 8 dice, cuando ella se ha glorificado y vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces el último juicio a la humanidad caída es esto. Ha estado viviendo en una ciudad que se glorifica. ¿Cuánta gente está presumiendo de su riqueza, su fama, su reconocimiento y bueno, una cantidad de conductas totalmente egocéntricas, ¿no? Y así como vivió en deleites, o sea, ha estado abusando de deleites. Hay deleites que son sanos, justos en su medida para nosotros como creyentes, pero los deleites que están exacerbados, que están fuera de control, así vive el mundo. Dice, esos deleites de momento parecen muy gratificantes, pero te lo tendrán tormento y llanto. Tanto denle de tormento y llanto, o sea, va a ser juzgada esta gente, así como abusó de deleites y se glorificó o presumió de esa fama, esa riqueza, habrá tormento y llanto, habrá sufrimiento, habrá juicio de parte de Dios, habrá muerte eterna, la segunda muerte que decíamos finalmente, ¿no? Porque esta ciudad dice simbólicamente, soy reina y no soy viuda. Entonces, así pasa con el sistema económico, ¿no? La gente piensa que por la riqueza momentánea, que por la fama momentánea, tiene como todo una protección, pero todo esto se acaba. Si no tenemos una paz con Dios, las riquezas, el poder económico, lo que se exagera en la riqueza del mundo, se va a quitar. Y dice, y no soy viuda, o sea, tengo quien me proteja, pero dice, vendrá a viudez y no veré llanto. Pensaba que no iba a sufrir, pero dice, en un solo día vendrán sus plagas. Va a haber juicio de parte de Dios, vendrá muerte para toda la humanidad sin Cristo, llanto y hambre. Habla también ahí de este lloro y de esta necesidad incluso de alimento básico. Habrá hambre para esta generación y será quemada con fuego. Habla ahí del juicio final porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces sí habrá juicio sobre toda la humanidad, aunque se sienta en riqueza, se sienta en una abundancia, en una aparente escasez de necesidad, vendrán necesidades y circunstancias terribles si la gente no se arrepiente. Entonces la palabra nos llama a arrepentirnos. Toda esta descripción del juicio del trono blanco nos está dando en la palabra una invitación para arrepentirnos, que nos arrepintamos delante de Dios y vivamos lo que Dios quiere para nosotros. Muchas gracias por su atención, hermanos. Dios les siga bendiciendo.